Gloria a Dios. Gracias al Señor que nos permite en esta oportunidad llegar a su presencia en oración, pero también llegar a su casa, mi amigo, a invitarle. Es un tiempo especial, es una invitación que viene de parte de Dios, que a través de esta red social nosotros podamos unirnos y, como dice la palabra, el Señor dice, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Este tiempo es palabra de vida, este espacio, palabra de vida, es la oportunidad para unirnos en oración. ¿Sí? La oración eficaz del justo puede mucho. Es la oportunidad para acercarnos al Señor y traer nuestras cargas. Dice la Escritura, si alguno está cansado, si alguno está atribulado, podemos venir a Él. Él nos da fuerzas nuevas, Él nos da del agua de vida eterna. Jesús dijo, Él es la fuente de vida eterna. Y si nosotros tomamos de esa fuente, no tendremos sed jamás. Pero habla de una sed espiritual. La sed que hoy el mundo tiene. La gente va corriendo de un lado para otro con disfraces, con lujuria, con alcohol, con pecado, porque tiene un vacío en su corazón. Y ese vacío solo lo puede llenar el Señor Jesucristo. Y este propósito de palabra de vida es traer una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de bendición y liberación a todos aquellos que hoy necesitan un encuentro personal con el Señor. Y hoy, sin duda, nosotros también lo necesitamos, ser llenos de la gloria de Dios cada día. Por eso nos alegra que usted ya esté allí conectado, que usted haya aceptado esta invitación de compartir con nosotros la oración y la palabra. Orar y oír la palabra. Hablamos con Dios a través de nuestra oración, pero Dios también nos habla, nos responde, nos enseña, nos instruye a través de su bendita y santa palabra. Por eso, en esta oportunidad, quiero invitarlos a ustedes a estudiar, a compartir unos pasajes de la Escritura. Y el tema que yo quiero compartir con usted parte de un libro que sin duda es uno de los más apreciados, apetecidos y leídos por todas las edades. Es el libro de Josué. El libro de Josué comienza narrando de parte de Dios, Dios mismo hablando a Josué, un acontecimiento importante, la muerte de Moisés. Comienza Dios llamando a Josué, hablándole a Josué y encargándole una gran responsabilidad. Le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pasa tú este Jordán. ¿Cuál era la responsabilidad de Josué? Llevar el pueblo de Israel, cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida y repartir esa tierra entre las tribus. Pero además de esto, los demás capítulos nos vienen hablando, sí, de casos particulares, de, por ejemplo, los espías que fueron mandados a reconocer la tierra, de cómo el pueblo cruzó el Jordán y al cruzar levantaron un monumento, un altar para el Señor. Nos habla, sí, también de un caso particular. Y de eso vamos nosotros a compartir la palabra en esta oportunidad. Capítulo 5 del libro de Josué. Quiero invitarlo a leer conmigo en esta oportunidad, y usted puede mirar su monitor o su teléfono, el versículo 1, Josué capítulo 1. Y dice la Escritura, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Amén. ¿Qué fue lo que ocurrió en este tema particular? Dios mismo despertó el temor en los enemigos de Israel. Nosotros al leer la Biblia podemos encontrar datos bien importantes acerca de esto que estaba a punto de suceder. En esta época estaba el Jordán, el río Jordán sumamente crecido, había una inundación anual, se desbordaba el cauce de este río, por lo tanto los pueblos enemigos de Israel, que en este caso eran los amorreos y los cananeos, nunca esperaban que fuera a ocurrir algo de parte de Israel. Y hoy seguramente nosotros hacemos un paralelo y vamos a encontrar casos semejantes. Probablemente
los enemigos que nos rodean nunca esperarán que nosotros estemos, o mejor, que el Señor sea nuestro protector, que nosotros estemos guardados bajo el Dios de la palabra, bajo el Dios que cumple sus promesas. Lo que nos dice la palabra en este pasaje es que ellos oyeron, ¿quiénes? Los pueblos enemigos oyeron cómo Dios mismo había secado el Jordán para que el pueblo pasara en seco. Dios hoy está abriendo caminos en el desierto para alguien. Hoy Dios le está hablando a usted, amigo o hermano, que está aquí en esta cita con Dios. Hay caminos que estaban torcidos, pero Dios ha comenzado a ordenar. Y tus enemigos, los que deseaban el mal, los que buscaron tu caída, van a ser sorprendidos, van a ser impactados al ver el poder de Dios obrando a favor tuyo, mi querido amigo. Lo que dice la Biblia es que estos pueblos desfallecieron en su corazón, los invadió el temor. Y en esta oportunidad, querido, yo quiero decirle que hay cosas que Dios va a hacer, pero también hay otras que nosotros tenemos que cumplir. Por esa razón, el paso de ellos por el Jordán lo determinó Dios, le ordenó Dios a Josué y al pueblo de Israel, como hay algo que Dios nos está mandando a hacer a nosotros en esta hora. Por eso, cuando hacemos lo que Dios está mandando, la bendición será asegurada. Por eso, hoy nosotros queremos compartir con ustedes este tema importante. ¿Cómo llamamos a este tema? Las condiciones para una gran conquista. Hay conquistas, sin duda, pero en este caso, la conquista que Israel estaba tomando, la conquista que Josué y el pueblo de Israel iba a cumplir, era superior. Así que, ¿cuáles son esas condiciones? Y yo quiero partir de esto, diciéndole, el temor de sus enemigos lo pone el Señor. La Escritura nos está diciendo, no es con ejército, no es con nuestras armas, no es con nuestra capacidad, es por el poder de Dios. Y aunque muchos estén creyendo que no nos vamos a levantar, aunque muchos estén considerando que de ese fracaso no se va a levantar su empresa, que de esa enfermedad se va a morir, el Señor le responde a alguien, como se lo dijo a Marta, como se lo dijo a su hermana María, esa enfermedad no es para muerte. Como hoy el Señor le está respondiendo a alguien, el fracaso financiero de su empresa no es para muerte, es para la gloria de Dios. Por eso hoy es el tiempo de entender qué condiciones Dios nos demanda para cumplir una gran conquista. Leamos el versículo 2, Josué capítulo 5, versículo 2. Si usted lo tiene allí en su monitor, puede leerlo en voz alta. Dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Qué orden tan extraña, diría alguien? ¿Qué orden tan insólita? Pues, ¿sabe? Habían transcurrido 40 años, también estaban saliendo de una cuarentena, pero esta cuarentena era de años. 40 años divagando en el desierto, andando en el desierto, pero hay un alto, todo tiene un fin, todo desierto tiene un límite, y estos están a punto de entrar ya al cumplimiento de una promesa, de un pacto de Dios, como lo está haciendo usted, como hoy tal vez el desierto está terminando, el límite, ahora Dios está dándole una orden. Lo que dice la Escritura, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos que eran de piedra afilada, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. 40 años que habían entrado en el desierto, la generación que había salido de Egipto había sido circuncidada en la primera ocasión. Salen de Egipto, van al desierto, pero esa generación muere en el desierto, se pierde en el desierto, y se levanta una generación nueva que no sabemos, la Biblia no lo menciona, pero ¿cuál era la actitud? ¿Por qué este pueblo no se había circuncidado? ¿Por qué los varones no se habían circuncidado? Si era un mandato de Dios para todos los varones de Israel. Lo que dice la Biblia es que estos ahora oyen de parte de Dios una orden. Dios le habla directamente a Josué: circuncídalos. Ya hombres adultos,
hombres que están con todo el poder para estar en el ejército. Son parte de la milicia de Israel, preparados para la guerra. Hombres ya avanzados en la edad, unos hombres que ya había pasado el tiempo para la circuncisión, pero la palabra nos viene hoy a la cabeza. ¿Por qué Dios lo hizo? Y lo hace simple y llanamente para demostrarnos, como lo mencioné ahora, que no es con nuestra fuerza. Dios está mandándole a alguien a hacer algo que puede resultar insólito. No entiendo, es descabellado. ¿Por qué dejar algo y arrancar de la nada? ¿Por qué cambiar de ciudad? ¿Por qué abandonar un proyecto cuando parecía tan importante? ¿Por qué? Porque es que Dios está probándole a alguien que no es por su capacidad, que no es por su intelecto, que no son sus recursos, no es el apellido, ni siquiera la condición social en que se mueve, sino por el poder de su espíritu. Cuando estos hombres, en todo su poder de armamento, en el momento en que Israel va a entrar a la tierra prometida, tiene un poderío militar impresionante, pero ahora Dios le dice: circuncídalos. Esta generación del desierto necesitaba identificarse con el Dios del pacto. Y hoy, seguramente muchos de los que estamos escuchando o escucharán este video, esta enseñanza, tendrán que identificarse con el Dios del pacto, el Dios que cumple sus promesas, el Dios hacedor de milagros. No está mandándote a circuncidarte físicamente, pero sí está mandando a cumplir algo importante en nuestro corazón. Por eso la circuncisión les recordaba a ellos que el Dios del pacto, el Dios que pactó con Abraham y que le prometió a Abraham que la nación tendría una tierra prometida, tierra donde fluiría la leche y la miel. El Dios del pacto lo cumpliría, pero demandaba cumplimiento también del pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo 40 años no se circuncidó? No lo sabemos. Pero por causa de esta no circuncisión, el pueblo estaba dejando de cumplir un pacto con Dios. Estaba en desobediencia. Así que allí encontramos nosotros, versículo número 2. Primer punto importante de esta reflexión bíblica. Es el momento de una consagración renovada. Usted lo puede ver allí. Momento de una consagración renovada. Cuando ellos son llamados por el Señor a la circuncisión, están confirmando un pacto que habían establecido con Dios. Es Dios el que establece los pactos. El hombre simplemente los acepta y los obedece, los cumple. No encontramos en la Biblia hombres poniendo pacto a Dios, no. Es a la inversa. Y Dios los manda a circuncidar, y con esto es el sello de un pacto que hizo con Abraham. Cuando les manda por segunda vez, los está mandando a ellos, sí, ¿qué? A consagrarse nuevamente, a renovar un pacto que ya habían establecido desde la eternidad. Dios quiere bendecirnos a nosotros, y ese es el deseo desde la eternidad. Pero nosotros hoy en Cristo podemos renovar ese pacto. Hoy en el Señor podemos asegurar esa bendición. Hoy, si alguno está apartado de Dios, tiene la oportunidad de volverse a Él. La Escritura dice: busquemos al Señor mientras puede ser hallado, entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino, vuelva hacia Dios. El Señor es amplio en misericordia, querido amigo. El Señor es amplio, hermano, que hoy está divagando en dos aguas. Hoy el Señor nos está diciendo, por difícil, por imposible, por insólita que sea la orden que Dios le está diciendo, es el momento de renovar esa consagración. Un día le dijiste al Señor, un día yo le dije al Señor: oh, tú eres mi Dios, Señor, te serviré. Pero a la vez, a medida que caminamos, nos fuimos saliendo del camino. Hoy el Señor nos está diciendo, la promesa que fue declarada, la palabra que salió de la boca de Dios, no volverá vacía, se cumplirá. Pero hoy el Señor está determinándonos a nosotros renovar ese compromiso, renovar esa consagración. Dios es celoso y Dios no permite que nosotros estemos mediando en el mundo y con Dios. Por eso le dijo a Israel, o le dijo a Josué: vuelve a la circuncisión, circuncídalos la segunda vez. Y esta circuncisión, este momento de consagración renovada, nos lleva a nosotros a entender qué es lo que Dios quiere. ¿Cómo viene esa renovación? ¿Cómo viene esa circuncisión? Leamos el versículo 6. En esta
enseñanza de la palabra, ¿qué nos dice el Señor hoy? Porque los hijos de Israel, leo Josué 5:6, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto, ¿cuánto tiempo? 40 años, hasta que los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. La circuncisión que demostraba para ellos era una muestra, era una señal de un pacto que Dios había hecho con Israel. La circuncisión mostraba para el pueblo, para los varones, para los judíos, identidad con Dios. Identidad con Dios. Esto me lleva a mí a entender algo y se lo quiero compartir a usted, hermano y amigo. La circuncisión a los judíos en el Antiguo Testamento, que confirmaba su relación con Dios y los identificaba como pueblo de Dios, viene a ser para nosotros como iglesia el bautismo. El bautismo sin arrepentimiento no tiene sentido. No se hace como una moda. Por eso el texto dice, estos dejaron de circuncidarse, no obedecieron al Señor. Para ellos, la circuncisión no era sello de salvación. Dios los tenía a ellos con una promesa, pero era señal de obediencia. El bautismo para la iglesia, sí, es claro, es importante saberlo, es un paso de obediencia, es una señal de obediencia, de identidad con Cristo, pero su salvación y la nuestra viene por la obra expiatoria, por la obra redentora de Jesús, no por ir a las aguas. El bautismo es un paso de obediencia, es una señal de identidad con Cristo, es mi testimonio público de mi fe en el Señor. Pablo dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Sí, gracia, la gracia de Dios, un don inmerecido. Pero hoy, así como ellos, el Señor les está diciendo, segundo punto importante dentro de estas condiciones es momento de renuncia, momento de renuncia. ¿Renuncia a qué? Algunos tienen que renunciar a su vida carnal. Algunos. La Biblia no me muestra, no me enseña si los que si circuncidaron lo hicieron, bueno, eran niños, pero los que se fueron a circuncidar en la segunda ocasión, en este caso para entrar al Jordán, lo reprocharon, se molestaron, se irritaron o simplemente lo hicieron en un acto de obediencia. Pero hay cosas que el creyente debe dejar de hacer. Y por eso el Señor está hablándonos, comparando circuncisión del Antiguo Testamento en los judíos y bautismo de la iglesia según el Nuevo Testamento. Nosotros somos salvos por la gracia, por medio de la fe en Cristo, no por obras. El bautismo es un paso de obediencia, sí. Ahora, ellos están aquí renunciando a su vieja vida pasada. Cuando usted y yo aceptamos al Señor y damos un paso de obediencia en el bautismo, estamos renunciando a nuestra vieja vida pasada, no en el bautismo, sino cuando recibimos a Jesús. Así que hoy debemos entender que es tiempo de renunciar a muchas cosas. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10, nos dice el apóstol Pablo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. En Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado. Versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén.
El versículo 11 dice, en él, en Cristo, fuimos también circuncidados. Pablo está afirmando, está declarando el Señor a través del apóstol Pablo que nuestra circuncisión como iglesia no es una circuncisión de carne, no es física, es del alma, es del corazón. Por eso nosotros cuando tenemos un encuentro personal con Jesús, nosotros tenemos las promesas de Dios aseguradas en nosotros. Pero hoy usted y yo tenemos que caminar con base a esas promesas, con base a esas demandas, para que las promesas de Dios, que son sí y amén en Cristo, nosotros podamos alcanzarlas. No basta con simplemente decir sí y vivir una vida a mi gusto. El texto está diciendo, somos completos en Él. El apóstol Pablo está diciendo, fuisteis circuncidados con circuncisión no de mano, sino por el Espíritu Santo. Por el Espíritu. Pero ahora añade versículo 12, sepultados con Él en el bautismo. Y esto es importante conocerlo. Él decía, sí, viviré aún en el pecado para que la gracia abunde. Romanos capítulo 6, le cito, Romanos 6 dice. No, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sabe? El bautismo a través de Romanos 6, dice el apóstol Pablo, representa para nosotros tres cosas: muerte, sepultura y resurrección. ¿Cómo viviré aún en pecado si ya fui muerto al pecado y resucité con Cristo? Entonces, cuando hablamos de caminar hacia una gran conquista, de avanzar hacia esa promesa que Dios ha declarado, yo debo considerar, número uno, ya lo mencioné ahora, tiempo de consagración, de renovación de consagración, pero número dos, tiempo de renuncia. Yo tengo que sacar de mi corazón, yo tengo que renunciar a esas cosas, a ese apetito del viejo hombre, sacar de mi vieja naturaleza las cosas que están siendo estorbo para que la bendición de Dios venga a mi vida. No basta simplemente con bautizarme, porque si yo me bautizo, estoy diciéndole al Señor, estoy dando un testimonio que ya morí al mundo y ahora vivo para ti. Pablo lo cita en Gálatas 2:20, para mí el morir es ganancia, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir para Cristo, pero no a mi vida, a mi estilo de vida, sino como quiere Dios que vivamos. Por eso el pasaje nos está diciendo una circuncisión no de manos, no de manos. Por eso hoy el Espíritu Santo está redarguyéndonos, está enseñándonos, nos está mostrando qué áreas de nuestra vida necesitan ser moldeadas, qué áreas de nuestro corazón todavía se deleitan en las cosas del mundo, en las cosas y en las corrientes de este mundo todavía estamos siendo atraídos. Tal vez el licor, tal vez la pornografía, tal vez las cosas que hoy están de moda. Pero el Señor nos está llamando a confirmar un pacto. Que lo que Dios declaró, lo que salió de la boca de Dios, que el sueño de Dios desde la eternidad, que usted y sus generaciones fueran bendecidos. Hoy ese pacto tiene que ser renovado. Y hoy ese pacto necesita, ¿sí?, renuncia a las cosas que han ocupado el lugar que Dios quiere. Tal vez sea una renuncia carnal, tal vez sea esto, tal vez al orgullo, tal vez al lugar que merece Dios en la adoración. El versículo 9, le voy a pedir que me acompañe a leer el versículo 9. Versículo 9, Josué 5:9 dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Quiero que usted me acompañe a leer este versículo y usted lo puede ver en su monitor y leerlo en voz alta. Dios le dice, Dios mismo le habla a Josué y le dice, Jehová dijo a Josué, hoy te he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta ahora. Amén. Tercer punto importante dentro de estas condiciones para una gran conquista. Tiene que ver con la anulación de todo oprobio. Pero esta anulación no depende de usted ni de mí. Eso lo hace Dios. ¿Cuándo? ¿Quién colocó temor en los enemigos? Eso lo hace Dios. Pero ¿quién tiene que confirmar un pacto? El hombre. ¿Quién tiene que renunciar a las cosas carnales? El hombre. Ahora,
¿Quién es el que anula? Eso viene como resultado de nuestra respuesta a Dios. Dios le dice a Josué, circuncídalos. Dios le dice a Josué, cruza el Jordán. Dios le dice a Josué, avanza. Pero hay cosas que usted y yo tenemos que hacer porque nuestro camino puede ser de estorbo. Hoy el Señor nos está diciendo, Jehová dijo a Josué, hoy. Y quiero hablarle del Dios del presente continuo. Así como en los idiomas nos enseñan el gerundio. Ando en. Entonces, el Dios de la palabra es el Dios del presente continuo. Ese hoy de Dios es el hoy suyo, será el hoy de mañana. Todo el tiempo Dios está obrando. Dios nunca abandonó a Israel. Dios nunca le dio la espalda a Israel. Aun cuando Israel en el desierto adoró ídolos, buscaba figuras, hacía cosas, Dios siempre estuvo con ellos. Hoy, mi querido amigo y hermano, Dios está con nosotros como poderoso gigante. Hoy el Señor les está recordando que hay una promesa, que hay una bendición, que hay un milagro ya declarado por el Señor, que no lo has visto, que no lo has tomado, que todavía no has entrado en posesión de la tierra prometida. Dios lo hará, pero Dios está demandando un par de condiciones y ya las hemos visto. Consagración renovada, número 1. Número 2, renuncia. ¿A qué? Esa renuncia, cada uno tiene el complemento. ¿A qué le hemos dado el lugar? Hemos desplazado a Dios por otras cosas. Le hemos dado prioridad a otras cosas. Se le ha cerrado la puerta a la adoración. Se le ha cerrado la puerta a la oración. Se ha sacado a Dios de muchos lugares. El colegio, la universidad, la empresa, la ciudad, la casa. ¿Cómo puede haber bendición y provisión y abundancia en un hogar si no hay un altar familiar en casa? ¿Cómo puede haber milagros? ¿Cómo la promesa de Dios podrá tener cumplimiento para nuestras familias y nuestras generaciones si Dios no está en nuestros corazones? Por eso, mi querido amigo y hermano, la invitación esta mañana es a entender esto. Hoy Dios te está diciendo, hoy el Señor rompe ese oprobio. Hoy el Señor quita el oprobio. ¿Y qué significa la palabra oprobio? Bueno, le voy a responder con 3 sinónimos. Deshonra, vergüenza, burla. ¿Cuántos de ustedes han sufrido burla o la hemos vivido? Nos hemos sentido avergonzados. ¿Sabe qué ocurría con el pueblo de Israel? Sus vecinos, los pueblos paganos, hacían burla de ellos, los escarnecían, que eso también es burla. Los tenían en oprobio, burlándose porque decían, tu Dios te sacó de Egipto, te trajo al desierto y no te ha entregado ninguna tierra prometida. Hoy muchos cristianos podemos sentir la burla del mundo, el dedo acusador o la lengua de murmuración porque dicen que cristianos y miren cómo viven. ¿Sabe una cosa? El Dios de los cielos, el que prometió la tierra prometida, el Dios que prometió el milagro, el Dios que prometió la salvación para el que cree, será salvo él y toda su casa. Ese Dios vive en cuya presencia estamos, pero Dios está esperando que haya en nosotros una renuncia, que haya una confirmación renovada. Hoy el Señor, una vez más, toma el control de mi casa, toma el control de mi hogar, toma el control de mi vida, de mis pensamientos. El Señor le dice a Israel en ese tiempo, y esa palabra es para nosotros hoy en palabra de vida. Hoy he quitado, no dice quitaré, ni voy a quitar o de pronto lo quito, no dice hoy he quitado. Ya la palabra de Dios sale de su boca, cumplimiento. Cuando la palabra gabar, el vocablo palabra, sale de la boca de Dios, está hecho. El dabar de Dios, la palabra de Dios trae milagros, viene consecuente el milagro. Por eso el Señor dice, hoy he quitado de vosotros el oprobio, la burla, la vergüenza. No te avergüences del evangelio porque es poder de Dios. No te avergüences de decir que eres hijo de Dios, aunque hoy no tengas empleo, aunque hoy tengas necesidades, aunque hoy la gente diga, mire cómo vive. No. Podemos vivir en alguna necesidad, pero no en el pecado. Y la gracia del Señor nos dice aquí, a ellos les pudo haber ido peor que cuando salieron de Egipto. Muchos decían, muchos renegaban, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto porque allá había comida, había casa, había techo, había dinero. Pero el Señor les dice, es mejor sin casa, sin techo, sin dinero y sin nada,
pero con la bendición del Señor. Hoy estás a un paso de entrar a esa bendición, porque el Señor dice, hoy he quitado el oprobio de tu casa. Hoy he quitado el oprobio de tu vida. Hoy he quitado la burla. Y el Señor lo declara. Sí, así anduvo Israel. Pero, permítame, vamos concluyendo nuestra reflexión de este día, leyendo el versículo 10, 11 y 12 del capítulo 5 de Josué. Repito la cita, Josué 5, versículo 10, 11 y 12. Dice la palabra, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Versículo 11, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. 12, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra aquel año. Gloria a Dios. Ese es el Dios de la promesa, ese es el Dios que cumple su palabra, el Dios que dijo e hizo. El texto nos enseña aquí, número 4, celebración del pacto. Es tiempo de celebrar el pacto del Señor. ¿Por qué estamos ansiosos? ¿Por qué estamos afligidos? ¿Por qué estamos tristes? Si el Dios del pacto cumple sus promesas. El pasaje lo declara. Ellos acamparon en Gilgal. Ellos celebraron la Pascua. Era la tercera ocasión que el pueblo de Israel, desde que estuvo en Egipto, celebraba la Pascua. Les recuerdo, la primera cuando estaban de salida, el Señor le dice, prepara estos alimentos, estas hierbas amargas, alístate y es tiempo de partir. Primera Pascua en Egipto. Segunda Pascua cuando están en el monte Sinaí. Pero la tercera Pascua que celebran es ahora en Gilgal, al frente, en los llanos de Jericó, porque allí en Jericó estaba la tierra prometida. Estamos a un paso de la bendición, a un paso del milagro. Y Dios está diciendo, celebra la Pascua. Hoy, en muchos lugares del mundo, celebramos el Día del Señor, la Santa Cena. Hoy, compartimos el pan, compartimos el jugo de uva. Pero la Biblia está diciendo que Israel celebraba la Pascua. Por muchos años, ellos no la celebraban. ¿Y cuál es la razón? Porque el vínculo, la relación, la intimidad, el ginosco, la intimidad, el conocimiento de Dios se había roto, se habían separado. Ellos sabían que era Israel, que era el pueblo de Dios, que había una promesa para Abraham y para ellos, pero ellos estaban desconectados de Dios. Hoy hay muchos que podemos decir cristianos, pero están desconectados de Dios. Y como mencioné ahora, tal vez se han bautizado, pero lo han hecho por un cumplimiento de hombres o creyendo otra cosa. El bautismo es un paso de obediencia y el tomar los elementos de la Santa Cena es una ordenanza del Señor. Israel celebraba la Pascua, la iglesia del Señor, mientras que Él vuelva, deberá tomar los elementos, el pan y el jugo de uva, para recordar su muerte y anunciar su segunda venida. Lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que la naturaleza de ellos era un estorbo para que participaran de la Pascua. Ellos no habían sido circuncidados, ellos estaban adorando ídolos, ellos deseaban las cosas de Egipto. Ellos, los que estaban allí, la generación nueva, por tradición oral, habían oído de Dios, pero no lo conocían. De oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven, dijo Job. Y estos estaban caminando en el desierto, pero la misericordia de Dios nunca los abandonó. No es que Dios esté de acuerdo en nuestro pecado. No es que Dios pase desentendido o que voltee el rostro porque nosotros en pecado todavía tenemos alguna bendición. No, Dios está dándonos una oportunidad. Querido amigo, a través de este tiempo, palabra de vida, el Señor te está dando la oportunidad de venir a Él. El que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor. Para el hermano en la fe, para la hermana en la fe, para la familia de la fe, el Señor nos está diciendo, santifíquese. El Señor nos está diciendo, cumplamos la ordenanza. No se ha bautizado, es un paso de obediencia.
Pero usted es salvo por la obra de Cristo, no por ir a las aguas. Usted es salvo porque Cristo murió en el Calvario, no por usted ir a las aguas. Usted va a las aguas porque es obediente al mandato de Jesús. Usted es salvo y ahora cumple la palabra de Dios, bautizarse y tomar los elementos. La iglesia es la encargada de tomar los elementos y celebrar el gozo del pacto. Cuando yo digo número 4, celebración del pacto, es porque usted y yo tenemos la promesa de Dios. Tal vez usted me dice, pastor, pero yo no la tengo, todavía no la he recibido, todavía no la he conquistado, pero tiene la promesa. Y hoy usted tiene la oportunidad de celebrar con otros la fe de Dios, la palabra de Dios, que está diciendo claramente: necesito limpiar mi vida, corregir mi condición de ser humano, de cristiano, para heredar la tierra prometida. La palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy nosotros tenemos que entender la escritura, la palabra puesta en boca del apóstol Pablo cuando cito Gálatas 5:17. ¿Qué dice la escritura? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Esta carne no quiere. Yo veo al pueblo de Israel teniendo una promesa, querían entrar a la tierra prometida, querían disfrutar de la abundancia allá en Canaán, pero querían seguir viviendo con la vida de Egipto. Querían seguir con la cultura de Egipto, pero con la bendición de Canaán. Hermano, hoy usted y yo tenemos que renunciar a algo. Punto importante, es el momento de renunciar. ¿Soy o no soy? Es el momento de determinar una cosa, y esta es la que estoy determinando a través de este mensaje de palabra de vida: acercarme al Señor y celebrar, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pablo decía, yo quiero hacer el bien, pero en mí hay algo que me impulsa a lo malo. Yo no sé si usted, como yo, nos identificamos en eso, pero la Biblia sí dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Hoy, en este mensaje, ¿qué nos dice el Señor? Hijos, condiciones para que alcancen esa gran conquista. Yo tengo que, uno, confirmar mi consagración, renovarla. Señor, una vez más, reconozco que tú eres mi Salvador. Confirmar, número 2, mi renuncia al mundo, al pecado. Y terminamos declarando, este pasaje nos enseña qué hizo Israel, qué hizo el pueblo, qué hizo el ejército. Cuando ellos son circuncidados, insólito para el pueblo. Tal vez ellos mismos se preguntaban por qué, pero necesitaban de esta cirugía, de esta circuncisión, tiempo de reposo, y al frente tenían 2 pueblos enemigos. Tenían la tierra para conquistar, pero es allí cuando el pueblo de Israel celebra. Hoy, cuando todo es complejo, cuando todo es adverso, cuando la extensión de una pandemia o cuando un virus es cada día más amenazante, cuando las cosas que el mundo está haciendo cada día traen mayor peligro para nosotros como pueblo de Dios, debemos entender que el Señor dijo, hoy quito el oprobio. Ya no habrá más vueltas en el desierto. Ya la cuarentena de años para Israel terminó, como una cuarentena de problemas para el pueblo de Dios también terminan. La palabra nos está diciendo aquí, ellos estaban circuncidados y guardaron reposo, pero Dios los guardó. Los hombres de guerra no podían moverse, estaban convalecientes de una cirugía, el pueblo estaba débil, los enemigos habían podido venir y destruirlos, como las circunstancias hoy podrían venir para acabar con nosotros, pero el Dios de los cielos, el Dios de los escuadrones de Israel está de nuestro lado. ¿Alguien me está escuchando? El Dios de los cielos está del lado tuyo y te guardará y te preservará y cumplirá la palabra cuando nosotros obedezcamos su palabra. Así que el texto nos está diciendo aquí, celebrar. Es tiempo de celebrar. Hoy celebramos la victoria, porque no es en nuestras fuerzas, sino en el poder del Dios de los cielos. Hoy nosotros somos una nueva criatura, no por nosotros, sino por Dios que lo ha hecho, por el Espíritu Santo. Termino la reflexión de la mañana citando un pasaje del Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Nosotros hoy tenemos que entender su propósito.
A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, dice la palabra, pero a los que creen en él, el Señor les dio derecho, les dio una facultad de ser hijos de Dios. Y para nosotros es esta palabra. Leo Juan 6, versículo 49 al 51. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, dice el Señor Jesús, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Yo soy el pan que descendió del cielo. El pueblo de Israel comió maná, alimento que venía del cielo, la provisión de Dios todos los días, 6 días a la semana. Había maná. Era la provisión de Dios. Pero ahora el Señor dice en este capítulo 6 de Juan, Él es el maná que descendió del cielo, Dios hecho hombre, para que usted y yo comamos de Él y no tengamos hambre jamás. Está hablando del hambre del mundo, el apetito de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no cabrán en el corazón cuando nos hemos alimentado del Señor. Por eso es la oportunidad en esta hora como iglesia, como hermanos, a reposar en el Señor y a celebrar con Él. Gracias a su sangre preciosa. Gracias por su obra redentora en la cruz del Calvario. Gracias porque Él llevó sobre nosotros nuestros pecados, lo declaró el profeta Isaías. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Gracias. Hoy nosotros podemos declarar que el pacto, que la promesa de Dios, que la bendición de Dios declarada se cumple en nosotros, sí y amén. Hoy podemos nosotros humillarnos y decirle a Él, el pan que comió Israel era un pan físico. Nosotros hoy queremos alimentarnos del pan de tu palabra. Queremos hoy llenarnos de tu bendición y tu presencia. Tal vez en esta oportunidad alguien necesite reconciliarse con Jesús. Tal vez alguien en esta oportunidad necesite una nueva circuncisión del corazón porque se apartó del Señor. Ellos lo hicieron de manera física y estaban apartados. No podían participar de la Pascua, no podían participar de los ritos de Dios porque estaban en desobediencia, estaban en pecado. Pero hoy nosotros podemos acercarnos al Señor confiadamente por la sangre del pacto, por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Quiero invitarle por un momento a cerrar sus ojos y orar. Cristo es nuestro Redentor. No son las obras que usted y yo podamos hacer las que nos aseguran la bendición. Pero si hay algo que, sin duda, como creyentes, como pueblo de Dios debemos hacer es obedecer. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy hemos compartido tu palabra. Y yo oro, Señor, por el amigo que ha estado allí conectado, por el amigo que llegará a ver y oír este mensaje. Aquel a quien tú estás atrayendo con tus lazos de amor para salvación. Señor, yo oro para que hoy esos corazones contritos y humillados puedan ser limpios, puedan ser liberados de toda atadura. Señor, que aquellos que estaban ciegos, aquellos que estaban confundidos, aquellos que habían sido afectados por doctrinas de error, puedan ser libres, Señor. Tu palabra dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hoy, Señor, se cumple esa palabra, como tú le dijiste a Israel. Hoy he quitado todo oprobio. Sí, hoy, Señor, la vergüenza, hoy la burla, el escarnio. Hoy, Señor, todo señalamiento, todo menosprecio hacia tu pueblo es quitado por el poder de la sangre de Jesús. Oramos, Señor, una vez más, para que hoy el enfermo reciba sanidad, para que hoy, Señor, todo aquel que se haya atribulado, todo aquel, Señor, que se encuentre necesitado de un milagro, se vuelva a ti con el corazón, Señor, y en ti halle paz. Te ruego en el nombre de Jesús que esta señal, que este medio virtual pueda llegar a las naciones de la tierra y tu nombre sea glorificado. Que hoy, Señor, tu bendición, tu gracia y favor esté sobre cada uno, Dios mío. Que no falte el sustento para tu pueblo. Que hoy, Señor, la palabra sea rema en el corazón de los que la reciben. Que hoy, Señor, seamos movidos a un cambio de actitud, a una conversión genuina. Que nosotros podamos, Señor, como
Pero dice la Escritura, venir a una consagración renovada. Una vez más, levantar nuestras voces y declarar, tuyo es el poder y la gloria. Señor Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador. Señor, yo puedo confesar que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Vamos, dígalo, dígalo. Hoy yo puedo confesar, renuncia a todo apetito de la carne, a todo deleite del mundo, que de las cosas que hoy nos están seduciendo, nos están atrayendo, hoy, Señor, los echo fuera de mi corazón. Las cosas que yo debo hacer, Señor, hoy determino cumplirlas. Renuncio al pecado, renuncio a la mentira, renuncio a toda pasión desordenada, renuncio a todas esas cosas que están estorbando el pacto que tú, Señor, me has invitado a cumplir. Gracias, Señor, porque eres tú el que hace cosa nueva, pronto saldrá la luz. Celebramos la bendición del pacto, celebramos el milagro en el nombre de Jesús. Gracias por cada amigo, gracias por cada familia que en esta oportunidad, Señor, se conectó a Palabra de Vida. Que la gracia y el favor tuyo, la eterna misericordia del Dios de los cielos, sea derramada hoy sobre todos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios del cielo. Permítenos, Señor, a través de esta señal, glorificar tu nombre, bendecir tu nombre y ser bendecidos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima oportunidad. Dios les guarde.